Bien, son las 2 de la tarde con 43 minutos. Estoy conversando con Percy Brum acerca de un periodo de tiempo delicado para el país, pero que de pronto ubicará en ese punto de la historia del país también al trabajo de Eduardo Pérez Iribarne. El 78, Eduardo Pérez Iribarne se hace cargo de la radio por este año sabático que toma el padre Moragas, Gramón de Moragas, y ¿qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede hasta ese 17 de julio de 1980? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era visto lo que hacía Radio Fides con, además, esto de la vanguardia informativa? Radio Fides tenía una gran audiencia, Ya. de tal manera que acerca de las manifestaciones o enfrentamientos que había, la gente escuchaba Radio Fides. Ya. Era el principal referente de Radio Fides. Además, la emisora tenía en esas épocas con periodistas, yo diría bastante izquierdistas. ¿Sí? ¿Eran Bastantes. muy contestatarios? ¿Quiénes eran los periodistas en Fides en esa época? Me acuerdo por ahí de Iván Avilés, me acuerdo de Iván Canelas. Ah, Iván Canelas estaba en Fides. Estaba en Fides. Wow. Iván Ya, Canelas. ya. Inclusive estaba cuando atacaron la emisora. Mira, no tengo otros nombres más en la mente. La que hoy es presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa. Estaba. Sí, Zulema Lanes. Zulema Lanes estaba Sí, en la sí, radio. sí, sí, Y sí. ella también bastante Sí. izquierda. Entonces había gente de bastante izquierda en la radio. Y una de las bondades, esto tanto del padre Gramón como del padre Pérez, Sí. es que nunca pusieron aquí límites ideológicos. Nunca te censuraron Nunca. nada. Ni el padre Gramón. Sí. Pese al que el padre Gramón en su posición ha sido más, no sé, esto de izquierdas y derechas no lo entiendo bien hasta ahora. Sí, yo tampoco. Pero bueno, ya, digamos era un poco más de derecha. Ya. Pero nunca le ha dicho a un periodista no vas a informar o no vas a decir eso. Ya. Nunca. Los dos en eso han sido siempre muy abiertos y una mente muy abierta. Entonces, cuando si había algún acontecimiento, lo cuenta Iván Canelas. Ya. En un fragmentito de entrevista que hemos pasado en los 85 años, Ya. hace poco nomás, Sí, mira sí, sí. tú, lo cuenta Iván Canelas, que cuando había algún enfrentamiento, ¿qué hacía la gente? Captaba Radio Fides para saber con certeza qué estaba sucediendo. Eso fue causando mucha bronca en los militares, que eran los matones en esas épocas, y además muy corruptos, porque la radio también les daba duro cada vez, corrupción. Estaba también, pues, como jefe de prensa, el que fue ministro de Evo Morales. Mira que soy tan malo para los nombres. Un hombre importante, y que ya falleció. Y fue un hombre muy importante, que hablaba de los hidrocarburos. Ah, claro, Villegas. No, Villegas, anterior a él. ¿Quién? Mira, soy Sí, no te preocupes, pero él también... pero él también estaba ahí como jefe de prensa y de una corriente bastante de izquierda. Ya. Estaban muy molestos los militares. Y bueno, en marzo, el padre Luis Espinal hacía su programa de cine los días sábados acá. Acá en Fides, sí. 22 de marzo lo secuestran y no viene a dormir. Y el padre Pérez se dio cuenta que no vino a dormir esa noche. Ya. A la comunidad de los jesuitas. Sí. Entonces empezó a preguntar qué pasó con el padre Espinal. Pues unos minutos después recibe una llamada telefónica anónima y le dicen, venga a reconocer un cadáver que hemos encontrado en el matadero. Oye, Sí, entonces en la Chachicala, ¿no? fue el padre Espinal con el Pato Lucas. El padre Pérez con el Pato. Con el Pato Lucas, el Freddy Morales. Freddy Morales también estaba. Los Wow. tres fueron a reconocer, porque que lo habían reconocido, habían encontrado un cadáver en el matadero, y era el padre Espinal. Wow. Que bueno, había sido torturado en el matadero, le habían colgado en el matadero, ahí se ve el cuerpo, un metallazo, ¿no? Sí. Que corría todo el cuerpo, y bueno, lo mataron. Eso fue pues el acabose. Todos los días la radio molestaba quién mató a Espinal y pidiendo explicaciones. O sea, se volvió una agenda de la radio. Una agenda, pero diaria. Zulema Lanes eso nos puede contar, lo ha vivido en vivo, en directo. Todos los días, ¿no? ¿Qué pasó con Espinal? ¿Qué pasó con Espinal? ¿Qué pasó con Espinal? Y bueno, pues a los militares que eran matones ya les llegó pues hasta a punto. Claro.
que antes del golpe, minutos antes del golpe, vinieron paramilitares a la radio y la destruyeron por completo. Hay una anécdota que tiene algunas versiones, luego en propia voz Eduardo Pérez Iribarne me corrigió una suerte de anécdota que existía, que se volvió como un mito, pero que nunca había sucedido, y era el hecho de que entraron los militares, los pusieron a todos contra la pared, estaba Eduardo Pérez ahí, pero decía, ¿quién es el cura Pérez? ¿Quién es el cura Pérez? Y una persona había dicho, yo soy Eduardo Pérez. Eso es cierto. ¿Eso es cierto? A ver, cuéntame un poquito eso. Eso es cierto. Estaban ahí, los pusieron todos a manos arriba, inclusive Rosario, Charo. Sí. Casi le apachallan porque se ocultó detrás de una cortina y subieron a ametrallar todo, y más bien no la ametrallaron. Wow. Más bien se fijaron y la sacaron. Y preguntaron quién es Eduardo Pérez. Y el hermano Marco, él dijo, yo soy. ¿No? Y se lo llevaron a él. Y se lo llevaron al hermano Marco. Después yo le entrevisté al hermano Marco, le pregunté qué sucedió y me dijo, me llevaron a unas caballerizas. Ahí en el Estado Mayor. Y ahí desfilaban encima de nosotros, o sea, los pisaban, ¿no? Desfilaban encima de nosotros. En fin, los trataban mal, al hermano Marco. Y bueno, ya días después los liberaron. ¿Cómo te cuenta Percy ese evento, Eduardo? Porque me imagino que después del asalto a Radio Fides se van los paramilitares, y cómo él toma la noticia, cómo la manejan dentro de los sacerdotes jesuitas. Bueno, lo que tuvo que hacer el padre Pérez, pues, inmediatamente fue esconderse. Él se escondió en una familia, en una familia de ex jesuitas. Acá en La Paz. Aquí en La Paz. Sí. Nunca me quiso decir quiénes eran. No, claro, No, debe ser un tema. Le pregunté varias veces, seguramente tenía el compromiso de no decirlo jamás. Nunca lo quiso decir. Yo más o menos me he dado cuenta quiénes eran. Claro. Pero tampoco lo voy a decir. No, está bien. ¿No? Ahora, pero ¿fue una familia de jesuitas que tenían algún familiar en la orden de los jesuitas, o eran jesuitas porque venían a la misa a San Calixto? No, ¿cómo? Era una pareja, uno de ellos fue jesuita y dejó la compañía de Jesús. Ya. Y ellos fueron los que lo ocultaron al padre. Y lo llevaron primero, me parece que a la embajada del Perú. Y luego lo llevaron a la embajada de España. Y lo enviaron oculto debajo de las movilidades. El asiento trasero. Del asiento trasero, ahí debajo lo metieron a esa comisión. ¿Para salir al Perú? No. Para llevarlo de la embajada del Perú. A la embajada de España. A la embajada de España. Wow. Y lo metieron en ese asiento trasero. Luego ya, una vez en la embajada de España, debido a estar ahí bastante tiempo, unos 3 años. No, estoy exagerando. Unos 3 meses ha debido estar ahí. Ahí en la embajada. En la embajada de España. Obviamente los españoles hicieron gestiones, era español. Claro. ¿no? Y al final el gobierno de García Mesa lo expulsó. Salió el salvoconducto, lo tengo por ahí, y con un sello que dice expulsado. ¿no? Más o menos por terrorista. Claro, me imagino. Entonces le expulsaron y de esa manera se fue primero a España, pero como él trabajaba en la AFP, pidió seguir trabajando en la AFP, y en la AFP lo designaron a Venezuela. De esa manera se fue a trabajar a Venezuela, a Caracas. Simplemente para hacer una precisión, ¿estamos hablando de la agencia de noticias F o FP? No, en este caso AFP. AFP. Primero estuvo en la F en Chile, y después ya estuvo en la AFP. Bien. Sí. Entonces, ya en España pide que lo manden a Venezuela. Exacto. A trabajar, a seguir haciendo trabajo periodístico. A seguir haciendo trabajo periodístico. En AFP estuvo encargado de prensa para el Caribe, Caracas y los países del Caribe que había en la región. En ese tiempo no vuelve a tomar contacto con Bolivia ni a través de cartas ni nada. Mira. ¿O cuál era su relación con esta radio que había dejado de pronto? Escribía cartas inclusive a sus padres en España, pero eran sumamente revisadas por la seguridad, censuradas. No, hay cartas que están pues con rojo tachadas cosas, ¿no ve?
Claro, wow. Así era la comunicación. Mira. ¿No ve? Era un tipo buscado para las dictaduras de ese entonces. Claro. En Caracas no había dictadura, pero sí lo había en Argentina, sí lo había en Perú, ¿no? En Chile, claro. Wow. ¿Cómo sucede su retorno al país? Durante esos 6 años no se movió de Venezuela, vivió en Venezuela. Vivió en Venezuela, luego ocurrió que un sacerdote jesuita fue a Venezuela y le pidió que retorne. Entonces él decidió retornar a Bolivia, decidió retornar a La Paz. Me contó que le pagaron todo, su finiquito, todos los de la AFP, y le dijeron, tú quieres irte, estamos contentos contigo, pero si tú quieres irte no podemos obligarte. Le pagaron todo y regresó primero a Cochabamba. Ya. Estuvo como dando docencia y clases en el seminario de Cochabamba. Ya. Ahí fue primero su Ya había retornado la democracia para esto al país. Ya había retornado en 1982 la democracia al país, y el 2 de febrero de 1982 ya se había vuelto a abrir Radio Fides, luego de intensas gestiones. ¿Cuántos años estuvo cerrada Fides? Aproximadamente 2 años. Desde 1980, julio del 80, hasta el 19 de febrero de 1982, unos 17 meses por ahí. Claro. Estuvo cesada. Mérito del padre Gramunt, que fue quien hizo todas las gestiones ante esos gobiernos que eran militares en la época, para que permitan que abra la radio. Pero 6 años, con 6 años, sí. 6 meses antes de que regrese la democracia, permitieron los militares con serias restricciones. Claro. No podían pasar con música, no, sí, claro. En fin, ¿no? Estas cosas que pasan. Sí. Bien. Finalmente AFP le acepta la renuncia, le paga todo lo que le debía y Eduardo vuelve a Cochabamba. Da clases en el seminario. ¿Y cuándo sucede el retorno a Radio Fides? ¿En qué tono y cómo? El provincial de la Compañía de Jesús decidió que el padre Pérez regrese a Radio Fides. A ver, 1982 y 1985 fue muy difícil para todo el país, sí, y mucho más difícil para Radio Fides. Los problemas económicos eran muy grandes, no había para pagar sueldos, no había para renovar equipo, la inflación era enorme. Además, el gobierno de Hernán Siles había puesto medidas muy populares, pero que resultaban contraproducentes para el empresario. Claro. Por ejemplo, al operador había que pagarle 2 sueldos, a otras personas había que pagarles 2 sueldos. Era una cosa bastante insostenible. Claro. Y no, la radio económicamente estaba mal. Ya. Estaba bastante mal. Yo me imagino que en ese deseo de querer hacer algo y de querer hacer que las cosas mejoren, y como el padre entre 78 y 80 había hecho una gestión interesante, entonces le pidieron que al padre Pérez que se haga nuevamente cargo de Radio Fides. Y mientras le pidieron al padre José Gramunt de Moragas que se haga cargo de la agencia de Noticias Fides. Separemos las aguas, cada quien con sus medios. Cada quien con sus medios. Los dos pensaban de la misma manera, pero eran rivales. Con un estilo diferente. No se llevaban, digamos, muy bien, que digamos. No eran precisamente amigos. Los dos han sido muy grandes comunicadores y muy admirables, y a quienes yo les tengo un gran aprecio y un respeto. Seguro. Pero bueno, fueron así, y en mayo de 1986, el padre Pérez nuevamente se volvió a hacer cargo de Radio Fides y también de lo que en entonces era, y sigue siendo con el nombre, Escuelas Radiofónicas Fides en el Alto. ¿Qué son las escuelas radiofónicas Fides? Simplemente para que, siempre la escuchamos, pero no sé si toda la gente lo entiende. Bueno, su historia también es larga. Escuelas Radiofónicas Fides nació más o menos en 1962 y fue idea del padre Gramunt. ¡Wow! El objetivo que tenía Escuelas Radiofónicas Fides era alfabetizar a la gente. Así como habían hecho las radios sutatense en Colombia, por ejemplo. Ese era su modelo. La alfabetización de la gente, la educación de la gente. Entonces, todo el año 60, 70, el padre Gramunt se ocupó de eso. Wow. Y había programas especiales que se difundían en Radio Fides para
para la enseñanza y para la alfabetización de la gente, especialmente del área rural. Qué lindo trabajo. Por eso se llamaba Escuelas Radiofónicas Fides. Ya de tiempitos después, la Escuela Radiofónica Fides abarcó otros ámbitos también. Por ejemplo, la educación popular, los reporteros populares, por ejemplo. Ahí se formaron muchos reporteros populares. Ya estoy hablando ya entre los años 78, 80, a partir del 86 también. Había muchos reporteros populares que se formaron en escuelas radiofónicas Fides. Por eso se llamó Escuelas Radiofónicas Fides. Entre ellos me acuerdo, por ejemplo, de nuestra compañera Felipa Apaza. Sí, claro, Felipa. Me acuerdo Apaza. de nuestro compañero Rafael Mendieta. Sí, también sí. se formó ahí. Wow. ¿No? Varios reporteros se formaron ahí. Qué cosa linda. Y ya con el padre Pérez, a ver si nos alcanza tiempito también, incursionaron también en la salud, ¿no? Entonces Escuelas Radiofónicas Fides empezó a incursionar en varios campos en educación popular. Tenía también programas de llevar la radio al pueblo. Claro. ¿Y qué hacía? Iban con megáfonos a los barrios, sobre todo de la ciudad del Alto, con megáfonos, y con megáfonos decían la información que había ocurrido. No llegaban radios todavía, claro, pero ellos lo hacían con megáfonos. Era una forma de llevar la información portátil. Eso fue Escuelas Radiofónicas Fides, que fue idea del padre Gramón en cuanto a alfabetización, y luego también fue creciendo ya teniendo otros ámbitos, y hasta ahora que, bueno, ya es, digamos, otra cosa. Sí, sí, bien. A ver, ¿cuáles son esos cambios ya decisivos o muy de la gestión de Eduardo Pérez Iribarne que él asume desde el 86 cuando retorna? Es muy importante esta etapa, porque él vino no solo con una mentalidad de comunicador y de periodista profesional, sino también de empresario. Ya. Entonces, ya con él dio mucho más fuerza a la locución desenfadada, a la locución popular, a una locución que llegue a la gente. Ya. Entonces se pusieron programas bastante innovadores. El principal programa de esos yo creo que fue La Hora del País. ¿Qué era La Hora del País, que hoy es nuestro noticiero? Es nuestro noticiero. Ajá. Ahora, bueno, ya es común el estilo de La Hora del País en prácticamente todos los medios de comunicación. En esa época no lo era tanto así, porque en esa época la información que se daba en el país se circunscribía a la Plaza Murillo y al Palacio de Gobierno. Ajá. Entonces lo que se quiso hacer en La Hora del País era descentralizar esto. Y mostrar todo el país. Que la información venga de la región más alejada del país, que venga de Achacachi, que venga de la frontera, en fin, ¿no? Entonces, ahí te puse unas fotos del año 1986. Podríamos mostrarlo en las carpetitas, carpetitas que puse en la carpeta 1986, que son más de esa época. Sí. Entonces, en 1986 hubo una reunión entre los periodistas y para discutir esto, qué hacer con la información de Radio Fides, cómo creamos información en Radio Fides. Y fue una especie de lluvia de ideas, no fue solo una creación del padre Eduardo, fue una especie de lluvia de ideas. ¿Por qué no hacemos esto? Que se llame tal cosa. Hubo propuesta de varios nombres. En fin, al final se decidió llamarlo La Hora del País. Entonces se empezaron a buscar corresponsales en todos los puntos del país. Wow. Y los corresponsales de todo el punto del país enviaban sus reportes primero grabados por línea telefónica, por la línea telefónica, y se lo grababa acá. En cinta. En las casetas esas antiguas. Sí, claro. Y entonces se grababa eso y inmediatamente se llevaba donde el locutor para que difunda la información. Wow. Así empezó lo que habrán sido esos noticieros. Sí, era bastante trabajoso, bastante trabajoso. Xavi, querido, ¿tienes esa carpetita de 1986? Las fotografías.
las fotografías que están en esa carpeta de 1986 que nos pasó Percy, sería lindo que las podamos ir viendo mientras recreamos ese tiempo y ese momento en el que nace La Hora del País, Sí, una idea en la que se fundamenta el hecho de abandonemos el centro político del país, La Paz, y atomicémonos, vamos a todo el país. ¿Qué estamos viendo ahí, Percy? Ahí estamos viendo el seminario donde se reunieron en Copacabana para definir cómo hacer la información nacional en Radio Fides. Wow. Entonces ahí están los compañeros periodistas y locutores de la época. Hay varias fotos que hemos ido rescatando. Ya. ¿No? O sea, que Eduardo decidió llamar a todos esos corresponsales, a todos los que hacían radio en Fides en ese momento para hablar y decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ella es Cristina Corrales. Ella es Cristina Corrales, ella ya apareció en 1988. Sí, sí, sí. Y bueno, hay otros conocidos más por ahí. Ahí, mira, ahí estamos viendo un poco de esas fotografías que pueden contarnos cómo nace lo que hoy escuchamos en La Hora del País. Del país, esos corresponsales. Bien. Ahí está. Ahí hay personal de corresponsales y también personal de escuelas radiofónicas Fides. Wow. Por ahí atrás creo que está Charo. Y a la derecha está la señora que era la mamá de Daniel Limachi. Wow. Son fotos de la época. Y aquí está Murillo, el señor de bigotes en la parte de abajo, Jaime Murillo. Jaime Murillo. ¿No los podemos reconocer? El padre Pérez al centro, Jorge Torrico. Sí. No, son fotos de la época. Sí, Charo está más atrás. Sí, ahí está. Isaac Gutiérrez, que bueno, falleció trágicamente. Bien. Y bueno, así en grupo y una especie de lluvia de ideas, ellos decidieron crear La Hora del País. Y fue pues un programa que posibilitó que se dé información a nivel nacional. Claro. Y al dar información a nivel nacional se iba creando también la opinión pública. Exactamente. Porque es importante la opinión pública para la democracia. Para que la gente se vaya formando un criterio de lo que sucede en el país. Sí. De lo que está sucediendo en el país. Y eso estaba muy metido en la cabeza del padre. Era muy importante. La Hora del País es como ese puntapié de arranque que luego va a dar paso a La Calle, Cristina y Usted, Felicite con Fides, Baile y más baile con Benito. Esto que ya luego hasta tomó el auditorio como lugar para que se realice la programación. ¿Cómo fue ese tiempo, toda esa transición? Bueno, La Hora del País, como yo diría, el programa central y más importante de la emisora. Sí, sí. Pero bien, aparte también te había contado que antes, con el padre Gramón, música popular en Radio Fides no entraba. Exactamente. Bueno, pues entonces decidieron crear otro programita donde entre solo música popular, música popular de la gente. De esa manera nació, por ejemplo, Baile con Benito, donde Benito no hablaba nada, él era el operador. Pero este programa Baile con Benito fue muy escuchado y con música popular. Seguro. Tú andabas en esas épocas en un bus viajando de Oruro a La Paz o de Oruro a Uyuni, en las carreteras que había entonces, lleno de baches, ¿no? Y andaban escuchando Radio Fides, con Baile con Benito. Wow. ¿No? Muy, muy popular. Otro programa así muy popular fue el que hizo la Calle, obviamente, que su objetivo era salir a la calle y ver qué problemas tenían los barrios. Sí. Eran épocas que yo no sé, a ver, voy a decir algo muy duro, espero que no se enojen los alcaldes. No sé si eran tontos los alcaldes, porque, claro, iban a ver qué problemas había en los barrios y quién les auspiciaba, la alcaldía. La alcaldía claro, uno de los auspiciadores de la alcaldía, pero iban a decir en serio, aquí hay baches, aquí falta pavimentar, aquí falta tal cosa. Claro, aceras, todo. Aceras, ¿no? Actualmente me parece que eso ya no se podría hacer, la mente ya no tiene esa mentalidad tan abierta, ¿no? Sí. Otro programa muy importante, muy popular y que llegaba mucho a la gente, al corazón de la gente, fue Felicite con Fides.
¿El Felicite Esto- con Fides qué era? Era como abrir el micrófono y yo llamaba, es cumpleaños de mi mami y le quiero dedicar esta canción, algo así. Pero en esas épocas no tanto, porque no había esa posibilidad de la llamada telefónica. ¿Y cómo se hacía? No había. Ajá, Llegaban cartas. claro. La gente enviaba cientos de cartas de todo el país. Wow. El locutor era Jorge Tosico. Ya, claro. Entonces enviaban cartas y en el programa leían cartas que saludos a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, que es su cumpleaños. Muchas veces la letra no era buena y les Claro. costaba Me a Jorge y imagino. a los locutores Traducir las cartas. les costaba traducir, les costaba leer. Entonces, en esas veces era época de cartas. Mira. Llegaban qué a lindo tener tiempo. gran infinidad de cartas y cuando fue en los 89 años de la radio, todo lo que era el auditorio lo llenaron con cartas, las cartas que les llegaban. Wow. Ya posteriormente, bueno, ya hubo la posibilidad de que entren llamadas telefónicas y especialmente cuando todavía no costaban, porque en un tiempo se llamaba por teléfono y no tenía costo, Ah, ¿no? Después ya empezaron a cobrar por llamada telefónica, claro. no 20 centavos, ¿no? Sí, Pero sí, en sí. el principio no costaba. No costaba. Entonces la gente llamaba, ¿no? Claro. Sí. Wow. Así, y así se fue implementando esos programas. Ujú. Respecto a esto de que se transmita desde el lugar de los hechos, Sí, respecto a esto de que se cree opinión pública, sí. en esas épocas, y el padre Pérez me dijo que quizá la transmisión más importante que hicieron Ujú. fue la llegada del Papa Juan Pablo II. ¿Cómo fue ese ¿No? despliegue técnico? Ahí podemos ir buscando ya en el capítulo 5 a nuestros compañeros El buen Xavi ya lo tiene, ya sí, lo tiene. es que no se han dormido todavía. No, todavía no. Están aguantando. Cuéntame, por favor, Percy. Sí, de- A ver, vamos a poner las imágenes y nos vas contando qué estamos viendo. Desde el minuto 12, minutos 13 segundos, pero todavía no le pongan, Ya. solo ubíquenlo. Ujú. Esta fue en la época la transmisión más grande y más importante que hizo Fides Ya. en vivo y en directo. Y con la connotación de que Radio Fides fue la radio oficialmente encargada de transmitir y distribuir todos los sucesos y la transmisión de la llegada del Papa Juan Pablo II. Entonces todo se centralizó en Radio Fides. Todo. Todo. Entonces Radio Fides daba imagen, daba audio, hablaremos de audio, Sí. daba audio a otras radios, ya sea a otras radios en La Paz, Ajá. también en el interior, Sí. también en otras partes. Era la piloto, la radio Fides era la radio piloto, Ya. ¿no? Y bueno, cuando estuvieron en el Papa, se distribuyeron desde el aeropuerto del Alto, Ya. se distribuyeron en varios sectores los periodistas, Ujú. hasta el arzobispado donde llegó el Papa Juan Pablo II. Ya. Y lo fueron transmitiendo en vivo en directo. Wow. El que abrió esa transmisión fue el padre Eduardo Pérez Iribán, de que podemos escuchar su voz. No es mucho tiempo, son unos Sí. cuantos segundos. A ver, entonces vamos a escuchar este momento en el que Eduardo Pérez Iribane toma la palabra durante la transmisión que hizo la cobertura de la llegada del Papa Juan Pablo II al país. Comenzamos la transmisión de la red boliviana de emisoras directamente desde el Aeropuerto Internacional del Alto acá en la ciudad de La Paz, cuando tenemos una temperatura ambiente de 12 grados centígrados, cielos parcialmente cubiertos, 57% de humedad relativa y un viento de 8 nudos. Damos el saludo y la bienvenida a Renberto Echavarri. ¡Wow! Eso fue la transmisión que inició el padre Pérez. Ajá. Estuvieron unas 2 horas esperándolo al Papa. Llegó al Papa, hubo un agasajo ahí en el aeropuerto. Sí. Y luego el Papa en su papamóvil empezó a bajar. Fue uno muy bonito porque en todo el trayecto de la autopista estaba lleno de gente Sí. que le echaban Tengo flores. una memoria de niño, ¿no? de haber visto eso, sí. Y había en varios sectores, en Nicolás Sanabria, el Quirós, Antonieta Flores también estaba por ahí. Wow. Varios locutores en varios lugares y se iban por ¿Le da postas. paso a Renberto Echavarría? ¿Él estaba en Fides o es que él pertenecía a otra radio pero fue como una colaboración de varios medios de comunicación? Renberto Echeverría
conducía su programa deportivo. Acá. Acá en fin. Ok. Ha estado 17 años en Humberto Echeverría. ¿Radio Deportes o cómo se llama? Radio Deportes, sí. Sí, Radio Deportes. Radio ¿no? Deportes. Sí. Él lo traía Sí. acá. Ha estado 17 años. ¡Wow! Entonces el Papa lo invitó para que comande, porque prácticamente Humberto Echeverría comandó esta transmisión. Lo invitó y bueno, él con gusto aceptó, era una persona muy amable, muy buena persona. Humberto era ¿no? impresionante. Sí, así fue. Bien. A ver, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar una de las canciones que más le gustaban a Eduardo Pérez Iribarne. Lo vamos a escuchar a José Carreras, a Sarah Brigman con Amigos para Siempre. Enseguida vuelve esta conversación. Pérez será este jueves 29 de agosto a las 9 de la mañana. Templo Sagrado Corazón de Jesús, Colegio San Calixto. Posteriormente se trasladarán sus restos mortales hacia el Cementerio General de La Paz para el entierro a las 11:30 de la mañana en el Mausoleo de los Jesuitas. Agradecemos sus oraciones y cercanía. Continuamos con Del Otro Lado. Del Otro Lado, con Ángel Careaga. 3 de la tarde con 17 minutos. Le quiero mandar un abrazo y agradecerle mucho a Eduardo Chávez Bayón, que siempre nos escucha en el programa. Y hace un momento que no nos acordábamos de ese ministro que también tuvo Evo Morales y que hablaba de hidrocarburos, él nos hace notar que era Andrés Solís Rada. Exacto. Andrés Solís. Le agradecemos mucho de verdad a Eduardo, que siempre está atento al programa. Fue jefe de prensa. Fue jefe de prensa. 80 por ahí. ¡Wow! Acá fíjese. Mira, bien. A ver, vamos a hablar
de momentos ahora específicos que tienen que ver con esa gestión de Eduardo Pérez Iribarne y esa construcción de lo que hoy es Fides. A ver, el estilo de la Fides, que viene desde los preceptos de la Iglesia Católica, cultura popular, populismo comunicacional, y tú has, a partir de tu tesis de maestría, Percy, en la rendición imposible, ¿detallas algunos eventos que tienen que ver con esto? Bueno, sí, claro. Mira, un poquito antes de eso, te había dicho que el 85, entre el 82 y el 85 la radio estaba quebrada. Sí. Ingresó el padre Pérez y la levantó inmediatamente la radio. Ya. Y allá para el 90, en pocos años la radio ya tenía sus ingresos y ya podía pagar sus costos y ya podía pagar su personal. Bien. Porque él tenía un magnetismo muy grande. Uh-huh. Y a diferencia del padre Gramón, que era muy conservador, pues él personalmente iba a buscar la publicidad, personalmente. Sí. Y bueno, pues tú sabes, ¿no? Yo ya me estoy imaginando el tono en el que... Tenía una labia para convencer, sí. Tenía una labia para convencer, güey, ¿cómo decirle no? Sí, y muy carismático. Sí. Ahora me dirás, todo eso que estamos hablando, la información que transmitir en vivo, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver esto con la Iglesia Católica? Pero bueno, no. Resulta que la Iglesia Católica también se fue transformando. Ya. Y resulta que la Iglesia Católica también ha ido sacando medidas encíclicas Uh-huh. que han ido llamando a que se respete, por ejemplo, lo que es la cultura misma. Uh-huh. Acordate que antes teníamos el concepto de cultura, en lo entendido que es algo selecto, algo de élite, ¿no? Cultura, yo soy un hombre culto, porque escucho solo música selecta, Uh-huh. y eso para mí es cultura. Pero ese concepto cambió. Y también dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, el concepto de cultura cambió bastante, Sí. de tal manera de entender la cosmovisión y la forma de vivir de las diferentes personas y gentes y etnias que hay en el mundo. Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando, la información con el catolicismo y con la Iglesia? He querido yo aquí preparar este parrafito. Sí. Se permite chanchullo aquí, No, ¿verdad? pero por favor. Ajá, chanchulleros. Chanchulleros. Esto, por ejemplo, quería leer lo que decía el padre Luis Macellín, que decía lo siguiente: radio católica no es sinónimo de radio clerical, radio de los sacerdotes o de la jerarquía. La radio es un instrumento de servicio a la comunidad. Ese servicio se dará a través de la información, de la posibilidad participativa y de la promoción de la solidaridad. El manejo de la noticia servirá a la evangelización si se le diera un antecedente y un consecuente verdadero. Uh-huh. La noticia puede servir para mostrar las repercusiones comunitarias y sociológicas del hecho, para formar una conciencia social, para fomentar el espíritu crítico de la aceptación de información y de mayor participación en la sociedad humana, y también para la formación de la opinión pública. Entonces, esto es lo que la Iglesia ya saca en las encíclicas del Padre Juan Pablo II, ¿no? que se abre pues a que también decir la verdad. Claro. Y transmitir la verdad con honestidad, aunque podemos discutir dónde está la verdad, pero en fin, podemos por lo menos ser honestos, y eso también tiene que ver con la evangelización y con la libertad, y no mentir. No quiero que sueltes la publicación que tienes en Rendición Imposible, porque me gustaría que a partir de esta investigación que haces, nos cuentes un poquito cómo se iba perfilando este otro ámbito en el que Eduardo Pérez seguramente se volcaba mucho en su atención y en sus voluntades, y era la democracia, esa democracia que habíamos perdido, que a él le había afectado primero en Chile cuando estaba estudiando, luego aquí cuando cae el golpe de 1980. ¿Cómo va
haciendo el estilo de la Fides, de la radio Fides, en relación a estos hechos, a estos eventos que tienen que ver con la democracia? Sí. A un nivel más filosófico, diremos, Sí. tiene mucho que ver con lo que ya te había contado de la transformación de la Iglesia en cuanto al respeto por la cultura, Sí. en cuanto a la opción por los pobres, que fue muy común ya en los jesuitas a partir de los años 60, que tiene mucho que ver en la búsqueda de la justicia, Sí. de la justicia social, en la búsqueda de la defensa de los derechos humanos. Eso como un background, digamos, filosófico. Ya. Ahora, dentro de la mentalidad del padre Pérez, eso tenía que ver pues mucho con darle la opinión pública al radioescucha, darle la opinión pública a la gente, que se forme una opinión pública. Y para formarse esa opinión pública había que darle información y algo muy importante, que en él ha sido muy metódico, ¿no? Sondeos de opinión y encuestas. Wow. Él ha sido quizá una de las primeras personas que ha introducido con fuerza las encuestas. Yo tengo en mi archivo decenas de encuestas que él envió a hacer, porque él quería saber, en encuesta, no solo en sondeo de opinión, Claro. en encuesta, y había programas, en sus programas, en La Hora del País, en ciertas épocas, donde él calificaba a los gobernantes. A ver, tal presidente se ha aplazado según la población, según la encuesta. Claro. Se ha aplazado con 5, ha aprobado con 7, era competitiva, acordar, Sí. competencia. Se ha aplazado con 5, se ha reprobado con 3, ha pasado apenas con 5, Raspando. ministro por ministro, presidente por Wow. presidente, y eso él pedía hacer con encuestas. En un principio, y no hay que desmerecer esto, trabajó bastante con encuestas y estudios del Encuestas ingeniero y Quiroga. estudios. Sí, cierto, claro. No se lo puede no mencionar al ingeniero Quiroga porque ha sido importante en los años 90 con las encuestas que él hacía y a través de sus encuestas él también ha puesto sugerencias, asesoramiento de cómo transformar la programación de la radio. Ha sido importante el ingeniero Quiroga con sus encuestas. Esto seguramente levantaba mucha ampolla en la clase política, en todos los gobernantes, ministros, diputados, gobernantes que se veían ahí reflejados en esas encuestas. ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo lidiaba Eduardo con eso? Bueno, obviamente levantaba ampollas, pero no tanto como para decir a este lo liquidamos. No, bueno, más bien, ya estábamos en democracia. Lo aceptaban y lo tenían que aceptar. Entonces yo creo que más bien el impacto era bueno porque se veían en la necesidad de mejorar su gestión. Claro. ¿Para qué? Para mejorar pues su percepción en la próxima encuesta. Sin embargo, esto ha debido enmarcar una suerte de relacionamiento entre esos actores políticos, esos gobernantes, esas autoridades y Fides, y a través de Eduardo Pérez Iribarne. ¿Cómo se llevaba con las autoridades Eduardo Pérez? Mire, Eduardo Pérez como entrevistador, yo lo he escuchado muchas veces en esas épocas y ahora ya no se podría hacer, era muy duro. Duro. Durísimo. Interpelador. Era terrible. Era un interpelador durísimo. Que además con él las respuestas no eran nada de dando de vueltas que por aquí, por allá, no. Dígame sí o no. Sí. Que esto, que por aquí. No, le he dicho sí o no. Exactamente. Era así. Era muy duro. Pero hay algo también importante de él, ¿no? Y que está en el mensajito que hemos estado escuchando estos días por ahí. Sí. No hay que cerrar las puertas. Ajá. Entonces, él era muy duro con los políticos, con ellos, pero tampoco cerraba las puertas. También dejaba una puertita abierta para que después también puedas recurrir. Claro. Y yo me imagino que lo hacía después de la entrevista. Sí, me imagino. Porque él era un hombre muy carismático, y podía ser un hombre muy amable y muy querido. Sí. Y yo me imagino que después de la entrevista era un hombre muy carismático, muy querido, y la entrevista, no, que dígame sí o no, he dicho. Claro. No, entonces yo creo que así lo manejaba. Sí, ¿no? bien. Percy, ayer hablábamos un poquito en la tele de esto y
y quisiera que tú nos puedas contar cómo él leía su visibilidad pública en la interna, cómo él vivía esto de, oye, estoy haciendo radio, oye, voy a hacer televisión, voy a salir, voy a estar en Telesistema Boliviano, luego PAT. ¿Cómo ha sido su incursión de Eduardo Pérez Iribarne en la televisión y él cómo veía su influencia en los medios de comunicación? Antes de llegar a eso, ¿me permitirías? Sí, por favor. Para acabar este tema sí. De nuestras encuestas, Ajá. acabar con algo más. Sí. Algo también que él implementó, y fue esto a nivel nacional, Ajá. fue el seguimiento a las elecciones. Seguimiento a las elecciones. Era sagrado que en las elecciones se hacía escrutinios y se hacía las encuestas en boca de urna en cada elección. Uh-huh. Y eso era sumamente importantísimo para él y para el pueblo. Eso era. ¿Él también implementó boca de urna? O sea, él implementó boca de urna, implementó el padre Pérez acá. Wow. Hasta tal punto que después de las leyes, que después salieron leyes Ajá. para prohibir, porque la primera Claro. boca de urna que hizo fue en 1993. Ah. Él sacó los resultados más o menos a las 5:15 de la tarde. Uh-huh. Ganadores, hubo un revoltijo que cómo va a decir a esa hora, si ni siquiera han cerrado las urnas, ¿qué Claro. le pasa? Y de ahí salió una ley prohibiendo El boca. que se dé. Yo puedo leer aquí un Sí, textito por favor. de resumen, si me Sí, permite. sí. Yo siempre con mi chanchullo, y como estamos entre chanchulleros ya. Exactamente, aquí ¿no? Dice, este librito que es Combate Permanente, lo tengo. lo hemos escrito entre el padre y yo. Ya. Y este párrafito hemos querido resumir ese aspecto tan importante que ha sido de Radio Fides el seguimiento de las elecciones. Y dice así, mira, el mayor éxito de la historia de Radio Fides en sus primeros 75 años de vida fue haber entregado con tanta exactitud y antelación los resultados de las elecciones nacionales del domingo 6 de junio de 1993, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada le ganó la presidencia de la República a Hugo Banzer Suárez. Uh-huh. Difundió por radio y TV sus cifras de boca de urna a las 7:10 horas de ese día, cuando en todo el país miles de personas estaban sufragando todavía. Su error a esa hora fue de 1.52%, o sea, la boca de urna con 1.52% de error, en relación a los datos oficiales de la Corte Nacional Electoral, divulgados semanas antes, más tarde. Uh-huh. La Hora del País del día siguiente entregó cifras más completas, porque ya hizo escrutinio, Claro. ¿no? Cifras más completas con un error del 0.97%. 0.97. Bueno, 7%. Aquí también intervino el ingeniero Quiroga con encuestas y estudios. ya. Y bueno, pues el costo fue también bastante fuerte. ¿Cuál fue el costo? Cuénteme. Mira, no tengo no, te diría una frisa, no es secreto, pero no lo tengo en la memoria. No, tranquilo. A ver, hay estos dos hitos que nos relata Percy son importantísimos para entender el impacto que generaba el trabajo de Radio Fides, porque tocaba fibras que en ese tiempo han debido ser absolutamente sensibles, porque ya no era solamente, oye, pues me he ido a hacer un sondeo, 20 personas me han dicho que eres muy mal presidente o que eres muy buen presidente. No, he hecho un estudio con esta empresa y esta empresa me ha lanzado estos datos. Estás aprobando con tanto, tu popularidad está en este nivel. Yo creo que esto, junto con la boca de urna que nos acaba de relatar Percy, son dos momentos importantes que a lo mejor nos pueden servir a nosotros para entender por qué Fides, además, se coloca en el lugar en el que ocupa todavía en la actualidad. Hablemos entonces ahora sí de esta incursión en la televisión. ¿Cómo lo vivía él en la interna? Mira, yo creo que el padre Pérez amaba la televisión y su principal objetivo era hacer televisión. Ya. Él era un showman, ¿no? Showman total. Él ya a principios de los años 90 había querido abrir
en un programa de televisión, Ya. un canal de televisión. Ya quería hacer un canal de Ya televisión. quería ser, inclusive el actual canal católico, Católica TV, sí. lo abrió él. Ah, él abrió Católica TV. Él abrió Católica TV, ya en 1990, me parece. Ya. Y bueno, con participación de Compañía de Jesús, Salesianos y otros más. Sí. Pero no pudo seguir porque no quisieron ya seguir los jesuitas, la Ujú. Compañía de Jesús. Ya. Y tú sabes aquí las órdenes en la Compañía de Hay Jesús. un voto de obediencia que además hay que... Entonces eso quedó frustrado para él. Ya. Sin embargo, él incursionó en otros canales de televisión y se hizo pues muy famoso. Era un showman, por ejemplo, en Telesistema Boliviano. El que es ahora ¿Verdad? Unitel, ¿no? El que es ahora... no, el que es ahora Bolivisión. Telesistema Boliviano no era ahí en la Carrasco, donde es Unitel, el Canal 2. Ese era... ya. Estoy casi seguro que Telesistema Boliviano es el Canal 2, pero me estoy equivocando, pero sí estoy... Porque el pero, Canal 2 ahora es de Santa Cruz, ¿no ve? era 2 en Santa Cruz, era El Canal 2 en 2. La Paz. Sí. Sí, sí. Tienes razón. Telesistema Boliviano. Era el Canal 2. Sí. Sí, tienes razón. Telesistema Boliviano. Ahí fue donde él se inició. Si pueden entrar a la carpetita de que Tú guíanos, tengo, tú guíanos. EPI EPI TV. TV 1994. A ver, Xavi, haz la magia y empezarnos a Haz mostrar la en magia. pantalla lo que tenemos en esa Pero carpeta. primero solamente las fotografías no son muy buenas, pero bueno, alguito vamos No, a poder vamos a... ver. Miren. El asunto es que... Bueno, Mira, eso Ronald fue- McLean. Eso fue en unas elecciones municipales. ¿Era el debate? El asunto es que en el debate, Sí. debate, esos debates eran excelentes en Sí. esa época. Y hay otras imágenes más que las pueden ir cosiendo. A ver, anda pasándolas. Con Perspectiva 2. la compañera Casimira. Con Casimira Casimira Lema. Lema. Miren qué jovencita. El la problema es que EPI en televisión tenía un estilo muy especial. Sí. Y bueno, rompió todos los esquemas de televisión ahí, porque de pronto se le ocurría hacer de árbitro de fútbol, Sí. no, de pronto se le ocurría hacer de arquero, de jugador, Ahí está. de árbitro con la tarjeta roja, ¿no? Ahí Director técnico. de director técnico, ¿no? Era un showman, en televisión era un showman. ¿Quién le seguía el ritmo a EPI en esto? ¿Quién de pronto tenía una productora, un productor con el que siempre trabajaba o él más bien con el que venía él el que dictaba las... Mira, obviamente los canales de televisión tenían sus productores, Ajá. pero el presentador de programa, el director de programa y el director de cámaras era él. Porque él le decía, póngame a primer plano, Ajá. póngame a toma general, Sí. póngame este perfil. Él pedía ese rato cómo querían que le tomen. Ajá. Entonces hacía todo eso él. Y obviamente era pues muy diestro, muy hábil para lo que hemos estado hablando ayer, Sí. que yo no puedo hacer. Claro, para Para improvisar. improvisar. Sí. Ese ha sido siempre su fuerte. Era muy buen improvisador. Ya. ¿No? Yo he querido rescatar acá, Sí. si los compañeros pueden rescatar, para más o menos ver cómo era su estilo, su Sí. estilacho rápido. Sí. Un fragmento de en la historia Fides Doc, Rafa. en el Estamos también en el EPI video- TV. es dentro Sí. de EPI en Fides TV 1994 Sí. hay un videíto que dice historia de Fides Doc desde el minuto Lo tiene. 28:13. La imagen no es muy buena porque es antiguo el video, Claro. pero ahí vamos a ver un poco cuál era la dinámica de este EPI de ese momento. A ver. Veamos este video que tan amablemente Percy Brum ha podido pautear. Es Cada entonces uno donde aparece el EPI, A ver. historia de Fides Doc, por ahí más o menos, por ahí un poquito más atrás. A ver.
Vamos a ver en un ratito más algunas imágenes que tienen que ver con estas apariciones que empezó a tener Eduardo Pérez Iribarne también en la televisión, donde, como bien lo marca Percy Brum, nos mostró esa faceta de un hombre absolutamente histriónico, muy descontraído, haciendo verdaderamente locuras para ese tiempo y una vez más rompiendo este ordenamiento. Exacto. Teníamos una tele un poco cuidada, muy, entre comillas, Sí. formal, y entonces Él rompió también. irrumpe Eduardo Pérez Iribarne en ese... Inclusive en el informativo telesistema boliviano, y fue con su patito. ¿Lo llevó también al patito de la radio? Con su patito de hule con el que se había iniciado el telescopio. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso. Un poquito después creo que es. Él empieza aplaudiendo, entra aplaudiendo. ¿Ahí? Eso, por ahí más o menos, por ahí, desde ahí. Ahí, desde ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Esta noche, 31 de diciembre, estamos haciendo historia. Primera vez en el país, un público tan distinguido, muchas gracias por acompañarnos, unos televidentes tan queridos, alístense, alístense, sus copas, sus tragos, alístense, y música y algo especial. Primera vez. Ah, por cierto, había una cara conocida y hay muchas cosas que preguntarle por primera vez. ¿Cómo está usted? Don Oscar Eid, ¿cómo está? ¿Quién va a ganar las elecciones? El que salga primero. ¿Y quién va a salir segundo? El segundo. El segundo. ¿Y qué va a hacer el general Banzer? ¿Va a ganar? Diferentes entre quién va a ganar y quién va a ser gobierno. ¿Y quiere decir que puede ser del tercero, puede ser presidente? Lo que dice la Constitución y el voto ciudadano. ¿Y usted siempre responde así de forma tan inteligente o después algunas veces de forma más concreta? Bueno, ¿qué más concreta que esta, no? La Constitución y el voto ciudadano van a definir quién es el próximo presidente. ¿En estos 6 meses que quedan van a ser mejor letra en el gobierno? Yo creo que sí. ¿Y para ser mejor letra, quién les va a enseñar la caligrafía? En 3 puntos habría que insistir en 1, 2 y 3. Plena y total y restricta libertad de prensa, que es un tema que nos hemos destacado todos. Felicidades. En 1993, Así era su estelacho Wow. que te sorprendía, ¿no? Y te venía con preguntas inmediatas y te sorprendía y de pronto se subía, así iba al escenario y estaba abajo, ¿no? Cosa que en esas épocas era un poco más impensado. más formal, ¿no? Pero además tenías que ser Eduardo Pérez Iribarne, no a cualquiera. Allá había construido esa imagen, Eduardo, para este punto. Estaba en construcción porque, mira, él empezó a hacer estos programas de televisión. No me miento, mira. A ver. El padre Pérez empezó en televisión más o menos en 1975 en un programa en el canal estatal, era el canal 7, en ese época, el único que había, Ajá. y tuvo problemas. A ver, cuéntame eso, porque a ver si se nos ha ido ese evento, es importantísimo. A ver, Sí, ¿cómo fue? él hacía unos reportajes que los transmitía por televisión. Y bueno, se le ocurrió ir a Santa Cruz y hacer un reportaje de las trabajadoras sexuales en Santa Cruz. Me estás mintiendo. No, ¿de verdad? totalmente real. ¿Y? Totalmente verdad. Entonces, hizo un reportaje sobre las trabajadoras sexuales en Santa Cruz y la sociedad de Santa Cruz se molestó muchísimo Ujú. y pidieron su expulsión. Dijeron expulsar al padre Pérez. Y lo expulsaron, claramente. No. ¿No? En ese sentido, felizmente, Banzer no lo expulsó, porque estaba Banzer de presidente. Ya. Banzer no hizo caso y no lo expulsó. Pero se molestó muchísimo la gente por un reportaje y algunas preguntas que él había hecho ahí a unas trabajadoras sexuales, una sociedad todavía muy conservadora. Sí. Los cambas lo tomaron muy a pecho Claro. y cayó muy mal. Ahí fue donde él se inició con televisión. Pero lo que él tenía siempre en su mente era hacer cosas, no decir si locas, sino desenfrenadas, muy Claro. creativas, cosas Sí, que sí, rompa sí. con todo, ¿no? Bien. Eso siempre Qué cosa quiso hacer interesante. en la televisión. Nos toca hacer la transición hacia una actividad que marcó a Eduardo Pérez Iribarne en este imaginario colectivo. La campaña por la sonrisa de un niño y también las carreras ciclísticas. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos de la pausa vamos a conversar un poquito con Aníbal Mollinedo,
que era el encargado de las carreras de ciclismo. A ver, espérenos unos segunditos que vamos a compartir, cuando volvamos de la pausa, unos minutos con Aníbal Mollinedo y Percy Brum para hablar de esto, del ciclismo en primera instancia. Espérenos. Enseguida vuelve Del Otro Lado. Del Otro Lado, con Ángel Careaga. La paciencia es una virtud, y yo soy muy paciente. Espero y espero el micro en un día de lluvia. Hago sin renegar la cola más eterna. Pero si subo mis historias o quiero hacer un live y no da el internet, ahí sí que literalmente reviento. ¿Se te acabó la paciencia? Cámbiate a Tigo y disfruta internet con velocidad, calidad y cobertura. Mantienes tu número, tu doble carga y tendrás 12.000 megas y 2 días de internet ilimitado. Tigo. Promo Welcome Importados del 1 de mayo al 28 de octubre de 2024. Promo ilimitados del 14 de agosto al 28 de octubre de 2024. Entrega de regalos hasta el 30 de octubre de 2024. Aplican condiciones. Más info en asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Campaña de detección de diabetes. Si tienes pliegues oscuros en el cuello, axilas, región inguinal, visión borrosa, cansancio, pérdida de peso, mucha sed, ardor o picazón en manos o pies, puede ser diabetes. Cuida tu vida. En Siempre Salud presentamos la campaña de detección de diabetes por el mes de agosto. Incluye consulta médica, exámenes de laboratorios clínicos. Contáctese al 789-31889. Estamos ubicados en la calle Sucre, esquina Genaro San Ginés. Siempre Salud, multiconsultorio de especialidades médicas. Nuestras plataformas digitales. Los actos, las ceremonias, el último recorrido, los últimos momentos del padre Eduardo Pérez Iribarne. Usted los vive por Fides de Bolivia, por la memoria. Continuamos con Del Otro Lado. Del Otro Lado, con Ángel Careaga. A ver, habíamos dicho que en esta parte final ya de esta entrevista que nos ha concedido Percy, vamos a hablar de dos momentos que son importantísimos en el trabajo que ha hecho Eduardo Pérez Iribarne para el colectivo de la gente. El deporte era una de sus pasiones, el fútbol lo apasionaba, pero el ciclismo con muchísimo más determinación. Quiero saludar a Iván Mollinedo. Aníbal Mollinedo, perdón. Aníbal, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Le saluda Ángel Careaga. Buenas tardes, querido Ángel. Gracias por la invitación para poder hablar un poquito del padre en el tema deportivo, sobre todo, ¿no? Querido, tú has sido encargado de toda esta etapa del ciclismo. ¿Qué significaba el ciclismo para Eduardo? ¿Cómo surgió la idea? Contame un poco los entretelones de lo que significó esto. Bueno, yo he entrado a hacer la dirección de las competencias, no desde el inicio, ¿no? Las competencias de ciclismo han empezado en 1994. Y es interesante porque recuerdo que me contaban, yo no estaba en el inicio, que fue una locura de Rodolfo Gálvez. La primera competencia que trataron de hacer en La Paz fue incluso desde la Plaza Villarroel hasta la Fides solamente. Y ahí nació. Y ahí el padre ya tomó la batuta y empezaron con la doble Copacabana, la doble Chacachi. En ese entonces yo no estaba de director. Pasaron varios directores. El último director antes que yo fue Mauricio Villa. Y Mauricio me comentó, no era la idea que yo sea el director. Lamentablemente Mauricio cambió de trabajo y me dejó la tarea. Y lo interesante es que yo ya había estado participando en las competencias, bueno, en la organización de las competencias. Yo entré como responsable de hotelería. Porque a los ciclistas se les daba todo, ¿no? Incluso se les daba edecanes que estén con ellos o les hagan pasear, etcétera, ¿no? Y ya cuando Mauricio dejó la batuta, el padre me la pasó así
directamente sin siquiera conocerme mucho como tal, ¿no? Entonces fue interesante esa parte de cómo yo entré a hacer dirección. Me acuerdo incluso antes que yo tomé la batuta, estaba Marcela Liceca para hacer la doble Sucre Potosí. Con ella también queríamos liderar lo que era la doble Copacabana. Pero lamentablemente, como te digo, prácticamente fue la última versión de la doble Copacabana. Yo no estaba de director, estaba Marcela Liceca. Y eso fue, la doble Copacabana tuvo 13 versiones, ¿no? Hasta el 2008, si mal no recuerdo. Y de ahí empezamos con la Vuelta a Bolivia. Y la Vuelta a Bolivia también ha sido interesante para contarte un poquito cómo ha surgido la Vuelta a Bolivia. Normalmente, antes de cada competencia, hacíamos una conferencia de prensa. Y había una periodista deportiva, Roxana, que no recuerdo bien el apellido, que era de Marcas de la Razón. Y ni bien terminábamos de hacer la conferencia, todos los periodistas se acercaban y supongo, obviamente, tenían otras preguntas. Y ella lo primero que me pregunta es, ¿qué planes de Radio Fides a futuro con las competencias? Y yo le digo, la idea es crecer, ¿no? Quizá de acá a unos muchos años podamos hacer una Vuelta a Bolivia. Y al día siguiente salga en primera plana que ya se venía la Vuelta a Bolivia. Entonces el padre, sumamente molesto, me llama a reunión y me dice, no, y ahora me dice, tenemos que hacerla, me dice, ¿no? Entonces, es increíble no sé si él se emociona tanto como yo por la noticia, pero al día siguiente de esa reunión, el padre ya tenía diseñada la primera Vuelta a Bolivia. O sea, me ha dicho, vas a hacer esta etapa, así va a ser la competencia, viajas el lunes. Y así empezó, mi querido Ángel, así empezó la Vuelta a Bolivia. Oye, Aníbal, esto es impresionante porque hasta por no sé, a lo mejor recogió una parte de la declaración la periodista y surge la Vuelta a Bolivia que ayer, igual con Percy hablando, tenía características que realmente tenían que ver con el temperamento de Eduardo Pérez Iribarne, porque tú ya nos hablaste de que cada competidor tenía su edecán, pero los ciclistas que llegaron del extranjero y también los más destacados nacionales, hoteles 5 estrellas, una atención y una dinámica de verdaderamente darle la talla a lo que era una competencia de ciclismo, ¿no? Sí, lo interesante es que padre realmente tenía un carácter, era explosivo, ¿no? Y era apasionado. Yo recuerdo, antes de yo dirigir la competencia, me obligó a leer un libro que era la vida de Lance Armstrong, este ciclista de talla mundial que tuvo su historia, ¿no? Por el tema de antidoping y demás. Y me obligó a leer eso, pero realmente era muy apasionado. El padre realmente era muy apasionado, era una persona muy activa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que incluso él hacía mucho deporte, pero deporte estático, ¿me entiendes? Él se levantaba a 4 de la mañana a hacer bicicleta estática por lo menos 1 hora y de ahí recién a rezar y empezaba con sus actividades diarias. Pero imagínate, ni siquiera nosotros que estábamos un poco más cercanos que él a los ciclistas hacíamos tanto deporte como él, ¿no? Entonces era súper interesante eso. Bien. Aníbal, gracias. Gracias, de verdad queríamos contigo recuperar este hecho enorme que seguramente nos va a dejar siempre en la memoria del trabajo de Eduardo Pérez Iribarne, el habernos hecho esa Vuelta a Bolivia, esa doble Copacabana, la doble Achacachi.
todo eso que se terminó construyendo como una enorme historia y de la que tú has sido parte y desde luego nos parecía importantísimo recogerlo. Te dejo un abrazo y te agradezco mucho de verdad. No, a ti pues Ángel, y otro abrazo grande. Nos estamos viendo más tarde o mañana. Sí, con seguridad que nos vamos a ver. Un abrazo, viejo querido. Percy, los últimos minutos tienen que estar dedicados a esos carros de fuego, a esa campaña por la sonrisa de un niño que le devolvió o le entregó, al menos por unas horas, muchísima alegría a muchísima gente. ¿Cómo sentía eso? Porque además era impactante ver la cantidad de chicos voluntarios en las calles los días previos, luego el evento, la transmisión. He podido ser parte de al menos 4 o 3 de estas entregas y era impresionante, era verdaderamente conmovedor. Sí. Bueno, como acaba de decir Aníbal, el padre era muy apasionado. Y al ser muy apasionado, pues también se estresaba mucho, porque quería que todo esté controlado. Entonces, igual que el ciclismo, la campaña navideña se organizaba pues a principio de año, porque 1 de enero ya se estaba contratando al chofer y el camión que iba comprando los juguetes que traían de Arica. Se importaba de Arica. Y en las últimas campañas tenían que ser juguetes nuevos. Sí. Entonces importaban los juguetes nuevos y los almacenábamos en lo que era en esas épocas nuestra planta de transmisión en Millipunco. Ahí construimos unos galpones. Ahí se iban almacenando los juguetes. Mira, 50.000 juguetes, 60.000 juguetes, era cantidad. Hay una anécdota interesante ahí, porque el padre se ponía a veces muy estresado y a veces cuando se ponía muy estresado, ¿no? Pues a veces llegaba a tomar decisiones demasiado apresuradas y más bien incomodaron. Y al final él mismo se prohibió participar en la organización. Él se despidió a sí mismo. Se despidió a sí mismo. Entonces ya no, prefirió así, dijo, él mismo decía, soy muy problemático, soy muy loco, soy muy problemático. Prefirió no participar tanto en la organización y dejar que la organización esté a cargo de los mismos carros de fuego, a cargo de Ricardo Pericón, que ha sido tan importante en los carros de fuego, y otros compañeros más ahí, que ellos lo organizaban. Y la que coordinaba entre ellos y las radiofides era doña Feli. Doña Feli, claro López, que sí. Y bueno, por ahí he puesto, no sé si he puesto por ahí unas fotos donde se ve que están contando dinero, porque los muchachos iban a las calles, pedían dinero, y llegaban a la radio y era a contar ese rato el dinero. Había que abrir esas ánforas. Esas ánforas, ese rato contaban. Creo que hay por ahí una foto, no sé si la encuentran. Ahorita no sé si la está buscando. No sé por ahí si la encuentran. Una foto donde están contando el dinero, el padre Pérez está viendo ahí atrás al fondo, pero bueno, más la que todo coordinaba era la señora Feli y la que hacía cargo como tesorera de controlar era la señora Charo. Y había que contar y llevar al banco porque tenía que llevarse una cuenta. Todo lo que se ha recaudado en los carros de fuego se colocaba en una cuenta, y en una cuenta que ha estado siempre bajo, ¿cómo se llama esto que hacen los contadores? Arqueo. Claro, un arqueo. ¿En libros de cuentas? Claro, en libros de cuentas, libros de salida, auditoría. Ha estado todo auditado. Siempre ha estado todo bajo auditoría. De tal manera que todo lo que entraba estaba controlado con todo lo que salía. Pues ahí pues nadie quedaba nada para nada. Ni para el padre Pérez, clarito, que no manejaba ni un peso. Ahí el padre Pérez no manejaba ni un peso. Lo manejaban los carros de fuego, contaban, la señora Charo vigilaba que el proceso esté adecuado. Contaban el dinero inmediatamente a la cuenta corriente de los carros de fuego, que había una cuenta corriente específica de los carros de fuego. Maravilla. Y de ahí se iba gastando el dinero, cada año ya se ahorraba para el año siguiente,
se lo gastaba y se volvía a recaudar, en fin, así funcionaba esa dinámica. Era una forma de gestión muy importante, y bueno, en eso el padre, por las habilidades gerenciales que él tenía, sí. Por eso pues esa gestión también funcionó, como funcionó también la gestión de todas las Radio Fides, que llegó a ganar pues bastante dinero todo este tiempo. Claro. La última. Percy, tal vez nos toca ya despedir este espacio. Quiero agradecerte mucho la generosidad que has tenido compartiéndonos esto que tú has acumulado como conocimiento y has documentado y lo tienes tan vívido todavía. Tal vez los últimos segundos de la entrevista son para ti, para que desde la mirada y más humana del biógrafo de Eduardo Pérez Iribarne le puedas decir a la gente qué personaje, qué persona estamos despidiendo. Estamos despidiendo a una persona muy, pero muy humana. Estamos despidiendo a una persona cuya honestidad ha sido inmensa, de tal manera que yo sí sería capaz de meter mis manos al fuego, como dicen por él. Es totalmente innegable la honestidad que ha tenido el padre Pérez. Honestidad en cuanto a manejo de dinero, honestidad en cuanto a sus convicciones ideológicas y de pensamiento. Él era liberal, siempre le he dicho, liberal, creía en el libre mercado, en la libre expresión, y en eso él se ha mantenido. Honestidad en cuanto al trato y al manejo de las leyes en el país. Estamos despidiendo a un hombre que realmente ha sido grande, a un hombre que realmente ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer, no ha mentido. El padre Pérez no ha mentido. Ha habido momentos que ha sido explosivo, ha habido momentos que ha sido renegón, ha habido momentos que hemos chocado, no, a veces muy fuerte, a veces no menos fuerte, y bueno, ya casi yo tengo con él un agradecimiento muy, pero muy especial. Me duele mucho a mí su partida, porque el padre Pérez ha sido un hombre que a mí me ha apreciado mucho. Sí. A mí me tenía mucho, pero mucho aprecio. Sí. Nunca pude entender por qué, porque yo digo que ¿quién me aprecia a mí? Yo creo que el padre Pérez ha sido el único que me ha apreciado, la verdad. Pero me tenía mucho aprecio, y es algo que, bueno, quizá yo no he respondido ante él al nivel del aprecio que él me tenía a mí. ¿No ve? Y bueno, sí. Hemos hablado del padre Pérez en estas entrevistas, solo algunas facetas: periodista, empresario, sacerdote. Ha tenido muchas otras facetas más, que bueno, no nos ha alcanzado ya el tiempo. Pero ya habrá, porque seguramente podremos darnos una manito de charla al menos una vez al año para recordarlo, y tal vez podríamos tener ahí la oportunidad de conocer esas otras facetas. Percy, agradecerte una vez más. Tengo a bien saber que las veces que he conversado con Eduardo Pérez Iribarne en relación a temas que se podían hacer en relación a la historia de Radio Fides, él, en tu presencia o en tu ausencia, siempre decía: el único hombre que podría hacer eso es Percy. Y él te tenía un enorme respeto y valoraba un montón tu trabajo, y lo hacemos así también en Fides. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias a ti. No, por favor. Ángel. Gracias. Y bueno, pues el padre ya está haciendo sus milagritos. Y hay otros que me empiezan a querer. Mira. Nos vamos a despedir con una última canción. Me he dado cuenta de algo. Todos se refieren a Eduardo Pérez Iribarne como el padre Pérez, el padre Eduardo Pérez. Y yo, en estas 2 emisiones de conversación con Percy y las entrevistas que he hecho en televisión y las editoriales que he grabado, siempre me refiero a él como Eduardo Pérez Iribarne, y quiero explicarle ya algún alocadito que ha escrito en las redes sociales y que me ha marcado como una persona irrespetuosa, que bajo ninguna circunstancia el no poner el denominativo de padre por delante ha querido tener algún irrespeto o mostrar que yo tenía algún grado mayor o menor de confianza con Eduardo. Es simplemente que nada, así se construyó.
y para mí Eduardo Pérez Iribarne, el padre Eduardo Pérez Iribarne, ha sido absolutamente importante. Lo he conocido así, en relación a toda la gente que me rodea acá en Fides, pero el tiempo que he podido compartir con él ha sido realmente mágico y me ha mostrado una faceta de ser humano, de ser absolutamente compasivo, de un ser absolutamente dedicado, de un ser absolutamente entregado a lo que él creía y nada, tengo el mayor de los respetos y el mayor de los agradecimientos para él por toda la oportunidad que me ha dado al estar acá en Fides. Gracias Xavi, el buen Javier Gisbert, gracias Franz de Esa, gracias a Claudia. Sin Claudia no hubiéramos podido hacer este programa y desde luego gracias a Percy por toda la documentación que nos ha compartido. Hemos intentado hacer 2 días donde hemos recogido lo mejor que hemos podido de la vida de Eduardo Pérez Iribarne. En segundos, perdón, hay un video de despedida. Yo iba a pedir José Luis Perales. Va a ir luego José Luis Perales, o sea, Denise me va a odiar hoy porque va a entrar muy tarde. Bien, hay un video de despedida con el que queremos cerrar estos 2 días de entrevistas y luego vamos a escuchar a José Luis Perales con Miré calladamente, esta canción que le gustaba tanto a Eduardo. Gracias, de verdad, una vez más. Gracias a todos. Permiso. Llegó el momento del adiós. Y al despedirme, quiero agradecer a Dios, a su Santa Madre y a la vida por haberme dado el privilegio de ser siempre feliz. No diría siempre, pero casi siempre. ¿Y ser feliz qué significa? Militar, luchar por un amor desenfrenado, por la libertad. La libertad es espíritu, la libertad es igualdad, la libertad es vivir. El poder, el dinero, los vicios no dan libertad, dan esclavitud. Y para rememorar a Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, Bolivia, nuestra Bolivia, significa un amor desenfrenado por la libertad. ¿Les parece poco? Es lo máximo que puede querer un ser humano para terminar un periodo. Y para terminar, ¿qué puedo decir? Que viva